El retorno de Trump al gobierno marca el estado terminal de la democracia en Estados Unidos. Trump es el hombre que llevó al país a el récord mundial de muertes absoluto y relativo en la época de la pandemia, aplicando la teoría de la inmunidad de rebaño. Es un hombre que intentó quedarse en el poder por medio de un golpe de Estado en enero de 2021, en el cual incluso intentó asesinar a la presidenta de la Cámara de Diputados y a su propio vicepresidente por su negativa a certificar que las elecciones habían sido fraudulentas. Es un hombre que ha declarado que va a deportar a 10 millones de personas que residen y que trabajan en Estados Unidos. Y según la prensa internacional, pretende convertir al FBI, a la CIA y a los departamentos impositivos en una suerte de espionaje integral sobre la ciudadanía. Claramente, Estados Unidos, llamada la democracia del mundo, como tal democracia se encuentra completamente en decadencia y en una decadencia irreversible. La pregunta es, ¿a qué obedece este fenómeno? Y este fenómeno obedece a que el imperialismo norteamericano se encuentra en retroceso a nivel mundial desde hace mucho tiempo. Ya no es aquel que después de la Segunda Guerra Mundial manejaba el 60% del comercio internacional. Es un país que participa del comercio internacional en menos del 25% y es superado naturalmente por China. Es un país que el Producto Bruto de Estados Unidos no es ya el primero a nivel internacional. Calculado de acuerdo al poder adquisitivo de sus habitantes, está superado por China. Y en todas las esferas de la producción y del comercio, vive un retroceso, en algunos casos absoluto, en otros casos todavía relativo respecto a China. Es decir, tiene la primacía de Estados Unidos, pero China achica las diferencias. Esto significa que la capacidad económica de asistir a los problemas de la población, garantizar el pleno empleo, salarios, protección social, derecho a la vivienda se han derrumbado. Las tasas hipotecarias y las tasas de interés de las tarjetas de crédito son completamente usurarias. No hay acceso a la vivienda y se ha cortado el crédito al consumo. Y la situación del consumidor, es decir, del trabajador norteamericano, ha empeorado visiblemente por algo que los argentinos lo conocemos lamentablemente también. En la pandemia y en la llamada lucha contra la inflación, los salarios de los trabajadores norteamericanos se desplomaron. Y luego que se desplomaron y que su poder adquisitivo retrocedió enormemente, empezaron a ajustarlo por inflación, es decir, a mantener una estructura, un esquema, un paradigma de poder adquisitivo bajo de las clases populares y de los trabajadores. Es lo que está haciendo Milei, que se robó la mitad del poder adquisitivo de los jubilados y de los trabajadores asalariados y ahora quiere ajustarlos por inflación, es decir, mantenerlos en ese estrato. Esto es un beneficio para los grandes capitalistas absolutamente enorme. Entonces Trump es la expresión de una nación imperialista, de la principal potencia capitalista del mundo en retroceso, que no puede aprovechar los privilegios que tienen los países preponderantes para mejorar parcialmente, no muy significativamente, pero mejorar al fin las condiciones de vida de la población. Por lo tanto, lo que tenemos es el pasaje de un régimen democrático a un régimen autoritario, a un régimen dictatorial. Trump ha dicho que está dispuesto a gobernar con la ley marcial. Por lo tanto, es una amenaza internacional para la democracia y los derechos de los trabajadores en forma incuestionable.
De otro lado, sin embargo, ha dicho que él jamás participó en una guerra y que detendría todas las guerras. Bueno, el hombre miente. En una conversación con Netanyahu, le dijo que, por favor, acaba con el asunto palestino lo más rápidamente posible. Es el más fervoroso respaldador del genocidio del pueblo palestino y de la guerra del Líbano. Y eso lo va a mantener sin cambios. Además, es el que ha saboteado las negociaciones para un acuerdo nuclear con Irán. Por lo tanto, es partidario de eventualmente cambiar de régimen en Irán por medio de una guerra contra Irán. Es un belicista. Claro que él se da cuenta, como se han dado cuenta muchos, en el marco de este retroceso que he señalado, que Estados Unidos ha perdido todas las últimas guerras. En Afganistán salieron corriendo detrás de los aviones, perseguidos por una nación de campesinos musulmanes analfabetos. La primer potencia del mundo corriendo como ladrones de uno de los países más pobres. En Irak han fracasado por completo, han destruido el país y no han dejado nada positivo. Y lo mismo ocurre con otras guerras que ha desempeñado. Es el país más derrotado militarmente. Trump, como representante del imperialismo, se da cuenta de esta situación. Y entonces tiene que poner el remedio. Y ese remedio es reorganizar internamente el país, someterlo a un régimen autoritario, disciplinar a la población y a través de medidas económicas fortalecer o recuperar o reactivar al capitalismo norteamericano para que pueda competir a nivel internacional. ¿Ustedes se imaginan los yanquis peleando para poder competir? Y entre sus planes, en este sentido, figura una política proteccionista tremenda, que en el fondo siempre ha sido la causa de las grandes guerras, porque conduce al dilocamiento del comercio mundial, y ha prometido una rebaja drástica de los impuestos a las ganancias y a todas formas de réditos de los capitalistas norteamericanos. Este es el gran reclamo de las llamadas grandes tecnológicas o las empresas del Silicon Valley, aquellas que están con la economía digital, aquellas que están desarrollando la inteligencia artificial y que quieren financiar los gastos de capital que corresponden con una caída enorme, es decir, dejando de pagar impuestos. Por eso lo apoya Elon Musk, y Trump a Elon Musk lo va a nombrar, fíjense nosotros los argentinos, qué curioso, secretario de Reestructuración del Estado, una cartera que no existe en Estados Unidos, pero que tampoco existía en Argentina, y que Milei se la dio a Sturzenegger. El objetivo de todo esto es dar campo libre a los grandes capitalistas para privatizar, para ejecutar las quiebras de sus rivales, etc. Tiene el apoyo que no tuvo en el año 2016, es decir, en la elección que ganó con anterioridad, del sector más concentrado y más importante del capitalismo norteamericano. Y en cuanto a Ucrania, voy a arriesgar un pronóstico. Ucrania está colapsando en esta guerra. Y si Ucrania colapsa en esta guerra, vamos a tener un país cuyo territorio es el más grande de Europa, completamente a la deriva. Esto va a ser un factor de crisis en toda Europa, ya asolada por la crisis de Macron y por la inminente caída del gobierno alemán, o por el desastre de Pedro Sánchez en España con esta catástrofe climática que se ha producido. Por lo tanto, cuando Trump dice que voy a terminar la guerra, lo que está diciendo es lo siguiente: voy a dar un golpe de Estado, derribar a Zelensky y, con acuerdo con Putin, colocar un gobierno servil para que permita
entre Putin y Trump llegar a un acuerdo de reparto territorial del país. Es decir, que en lugar de que este país sea gobernado por un imperialismo, sea gobernado por los dos. ¿Cómo paramos esto? Este es el tema. Y esto solamente lo puede parar la clase trabajadora, que no puede admitir las masacres del Medio Oriente, las guerras y el intento de cambiar de régimen político en el Medio Oriente, que está no frente a una paz en Ucrania, sino ante un arreglo que anuncia futuras grandes guerras, porque Ucrania es un país muy importante para dejarlo en estado de suspensión entre Trump y Putin. La salida para el mundo es el socialismo internacional, es el gobierno de los trabajadores, es el gobierno de la clase que siempre ha luchado en defensa de la democracia. Esa es la auténtica salida, porque sin esta salida, el imperialismo mundial prepara para las próximas décadas más catástrofes, más guerras y más crisis climáticas. Este es mi balance.